GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, buenas tardes, amigos de GAFA TV Ecuador, amigos que nos sintonizan, que nos ven, que nos escuchan en Ecuador y en el mundo a través de esta plataforma digital. Esta tarde saludamos cordialmente al economista Marco Flores Troncoso. Él fue ministro de Finanzas del gobierno del doctor Fabián Alarcón Rivera y ahora mismo es secretario ejecutivo del Foro Económico y Finanzas Públicas que hay en el Ecuador. Le hemos invitado, y gracias al doctor economista Flores por aceptar este diálogo, para conversar lo que ahora mismo el gobierno está magnificando como un triunfo, como un éxito, la renegociación, el reperfilamiento de los bonos soberanos del Ecuador que ocurrió en estos días. Hay motivos para celebrar, como lo está celebrando el gobierno, por esta renegociación de los bonos soberanos. Economista Flores, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo cordial para ustedes, un saludo cordial para toda la audiencia. Bueno, el gobierno siempre está exagerando cualquier logro, cualquier medida económica que puede entregar resultados positivos al Ecuador, y esta no es la excepción. Lo importante es que la reestructuración de la deuda, que es algo que el Foro de Economía ha venido insistentemente solicitando desde hace 30 meses, se haya llevado adelante. Esta no es la mejor reestructuración de la deuda, ciertamente, que podría haber obtenido el Ecuador, habiendo condiciones favorables para poderla obtener. La reestructuración de la deuda, sin embargo, es indispensable, es necesaria, es un elemento absolutamente necesario, pero no es suficiente. La gente debe entender, eso sí, que la reestructuración no nos entrega dinero, no nos produce liquidez, no nos produce dinero. Porque lo que estamos haciendo es simplemente difiriendo los pagos. Dicho de otra manera, estamos posponiendo las obligaciones para que las paguen otros. En los primeros años, la curva de pagos se aplana. Pero lo que estamos haciendo, como acabo de decir, es pasando unos pagos que teníamos que realizar ahora, un poco más adelante en el tiempo. Digo que las condiciones no son las mejores que podían haberse obtenido, porque el mundo vive una pandemia universal. Y eso por sí mismo genera condiciones inéditas para los países pobres que, como el Ecuador, tienen problemas en el pago de la deuda. La reestructuración es un medio, un mecanismo, no es un objetivo. Es un medio para buscar la estabilización de la economía. Infortunadamente, el gobierno la presenta como algo sensacional, y además genera expectativas falsas en la comunidad, porque la gente cree que con esto va a resolver muchos problemas. Y lo que estamos haciendo es simplemente despejando el camino los próximos años. Pero el Ecuador no se ahorra un centavo en realidad, sigue endeudado hasta el cuello. Economista, en términos deportivos diremos que es patear la pelota hacia adelante, a la otra cancha, que obviamente es del próximo gobierno y los próximos gobiernos. Usted habla de una falacia. ¿Cuál es la falacia que está manejando el gobierno del licenciado Lenín Moreno y su ministro de Economía, Richard Martínez, en este campo concreto de la renegociación de la deuda, de los bonos? Bueno, usted tiene razón cuando dice que se está pateando más adelante el problema. Para el próximo gobierno o para los próximos gobiernos, sí, en términos del gobierno, pero no para las familias, no para la gente, porque la gente va a tener que pagar de todas maneras. Ahora o más adelante, pero va a tener que pagar. El problema se produce aquí, y esta situación tenemos derivada de la ausencia de crecimiento económico, de las políticas de reactivación económica. No hay ninguna forma de salir del hueco de la recesión, del hueco del estancamiento y ahora del hueco de la contracción, sobre todo agravado por la pandemia, si usted no reactiva la economía. Infortunadamente, el gobierno ha escogido otra conducción económica, y la conducción económica lo que ha hecho es profundizar las políticas contractivas. Y con políticas contractivas no se soluciona el problema. No hay ningún país en el mundo que haya salido o que pueda salir de la recesión, y peor aún de la contracción, como la que tiene el Ecuador,
con políticas recesivas. Aquí lo que usted necesita son políticas de expansión, políticas de reactivación de la demanda para que aumenten las ventas, aumenten las compras, se produzca crecimiento económico, y para eso hay que meterle plata a la economía. Y una de las formas de meterle plata a la economía es que la gente tenga más dinero, es reduciendo impuestos. Y en lo posible metiendo dinero efectivo, que hay formas de lograrlo aquí en el Ecuador. Sí tenemos formas de hacer eso. Ahora, en cuanto a la falacia a la que usted se refiere, mire, dos de los asesores del presidente de la República, de este consejo asesor que formó recientemente, han estado refiriéndose al tema. Y tanto ellos como los economistas que están siempre favoreciendo las políticas de Martínez, aplaudiendo lo que Martínez hace, que son bastante conocidos, ¿no? Los que andan en los medios de comunicación, siempre aplaudiendo lo que hace Martínez, porque es lo que les ordenan hacer. Se refieren a un concepto financiero, de matemáticas financieras, que se llama el valor presente neto. El valor presente neto es cuando hay una deuda que usted tiene que pagar, como en el caso del Ecuador, en 20 años. Es decir, este dinero que voy a pagar en 20 años, ¿cuánto significa actualmente? Es el valor presente. Entonces hay una fórmula para poder calcular esto. Uno de los componentes de esa fórmula es lo que se llama la tasa de descuento, o sea, es una tasa de interés. Ellos arbitrariamente, para crear justamente una ficción, han tomado una tasa de interés en la fórmula inexistente, forjada, del 12%. No existe, no hay sustento para haber establecido un 12%. ¿Por qué no 11.9? ¿Por qué no 10? Nosotros en el Foro de Economía pensamos que la tasa que debía considerarse en el cálculo es la que va a pagar el Ecuador en estos créditos, ahora con la reestructuración, 5.3. Algunos piensan que debería ser 6.4, como por ejemplo el exministro de Finanzas de Correa señala que esa fue la tasa del último año, que se pagó el último año por los bonos. En fin, nosotros pensamos 5.3. Estos señores del gobierno toman el 12%. ¿Para qué? Para que el resultado sea coincidente con lo que ellos quieren mostrar. ¿Y qué quieren mostrar? Quieren mostrar que el precio de los bonos en el mercado internacional, cuando se realizó la reestructuración, que ellos acaban de revelar porque nadie lo sabía, que era 45%, 45% de 17.375. El 45% es igual a lo que se va a pagar ahora. Pero eso es una ficción, eso es algo creado, porque el componente de la fórmula ha sido alterado. Economista Flor, o sea, forzaron un techo, ¿no es cierto? Forzaron un techo que es del 12% para justificar... Pongamos este número hasta que me salga. Hasta que me salga el resultado. Eso es lo que han hecho. Digo, forzaron y luego ponen el logro que es el 5 y algo más por ciento. Pero, economista, ¿cuál debería haber sido el procedimiento, tomando en cuenta lo que usted dice, aprovechar la pandemia, que las condiciones de renegociación son otras, tomando en cuenta lo de Argentina, por ejemplo? ¿Sí? Es que en realidad... ¿Cuál debió haber sido el comportamiento y la propuesta real del gobierno pensando en el país y no en los bonistas? Muy buena pregunta. Y veamos el por qué estamos nosotros diciendo lo que decimos. Mire, en realidad aquí no se ha renegociado nada. Quienes sí renegociaron son los argentinos. Los argentinos presentaron una propuesta en el mes de marzo que no fue aceptada por los bonistas. La propuesta argentina era una propuesta bastante exigente para los bonistas. Los bonistas dijeron no y presentaron una contrapropuesta. Y entonces vino el tira y afloja durante 5 meses entre los argentinos y los bonistas, y finalmente se pusieron de acuerdo en cuál debería ser el resultado final de la propuesta. Y ese resultado final de la propuesta fue saber cuánto me va a pagar usted por cada dólar que me debe. Si un dólar tiene 100 centavos, ¿en cuánto me va a hacer paso cada dólar para poderme pagar? Entonces llegaron a un acuerdo. Dijeron, ok, págueme 55 centavos por cada dólar que usted me está debiendo. Ahí se pusieron de acuerdo. Antes el uno pedía más, el otro ofrecía menos, y vino el tira y afloja. Aquí en el Ecuador no se produjo ninguna renegociación. Lo que el Ecuador ha hecho es presentar una oferta bastante generosa, en la que le dicen a los inversionistas, en este caso a los tenedores de los bonos,
esta es la oferta de canje que yo traigo. Lo toman o lo dejan. Inmediatamente aceptaron todos. Se llega al 99% de los acreedores que están aceptando, porque la oferta del Ecuador es magnífica para ellos. Realmente es magnífica para ellos. Es decir, les da muy buenos resultados. No hubo, en este caso, esa renegociación. Pero hay elementos, además, que no se toman en cuenta. Por ejemplo, uno de los elementos a tomar en cuenta es cuál era el precio de los bonos ecuatorianos en el mercado cuando se hizo la reestructuración. El propio asesor del gobierno dice que el valor era el 45% del valor nominal, o sea que tenían un descuento del 55%, vale decir 45 centavos por cada dólar. Eso había que tomarlo en cuenta en la reestructuración. El precio de los bonos, ahí pues. Usted no puede ir a negociar. Había un antecedente, pues, había un antecedente, ¿no es cierto? Un antecedente real. El precio de los bonos en el mercado. Usted no podía ir a renegociar ignorando eso. Pero el Ecuador, ¿qué ofrece? Ofrece 91.3 centavos por cada dólar. 91.3 centavos. Economista Flores, entonces la gente que nos esté escuchando, el común de los ecuatorianos se preguntará, ¿qué intereses hay de por medio entonces? ¿Quiénes son los bonistas y por qué se da este regalo de Navidad en plena pandemia? Bueno, como le digo, aquí no hubo ninguna renegociación. Lo que hubo es una oferta que presentó el Ecuador, una oferta generosa, y los otros aceptaron. Ahora, cuando usted está renegociando, intervienen 4 variables, no solamente el precio de los bonos. Entonces, las 4 variables tienen que tomarse en cuenta. Y aquí le voy a explicar algo a ustedes y a quienes nos escuchen. ¿Cuáles son esas 4 variables que hay que tomar en cuenta? El precio de los bonos, como le acabo de decir, es una variable. La otra variable es la quita, la quita, como dicen los argentinos, o la disminución o perdón de una parte del capital. ¿Cuánto del capital usted me va a perdonar? La tercera variable, ¿cuál es? ¿Cuánto me va a rebajar de la tasa de interés que le estoy pagando? Que en el Ecuador es crucial. ¿Por qué? Porque el Ecuador paga tasas hasta 10.75% de interés anual. En promedio, en todos los bonos, el Ecuador paga 9.3% de interés anual. Esa tasa es 3 veces más alta de la que pagan otros países de la región, como Colombia, como Perú, como Chile, como México, como Panamá. Entonces, el tercer elemento es ¿cuánto me va a reducir usted la tasa de interés? Le he mencionado entonces tasa de interés, le he mencionado la quita del capital o cuánto me va a perdonar del capital. El plazo es, ¿qué plazo me va a dar? Es otra variable. ¿Qué plazo me va a dar para pagarle? ¿No es cierto? Y cuando usted combina todas estas variables, obtiene finalmente un resultado. Se llega al resultado final. Entonces tenemos plazo, tasa de interés o cupón y periodo de gracia, que es otra variable importante. Ahí están las 4. Plazo, tasa de interés, periodo de gracia y el precio de los bonos en el mercado. ¿Cuál es el periodo de gracia? El periodo de gracia es cuando usted les dice a los acreedores, a ver, yo necesito un tiempo de periodo de gracia para no pagarle ni capital ni intereses, porque en este momento mi situación no me permite pagar. Entonces, combinados estos 4 factores, usted llega a un resultado final. El gobierno le dice al Ecuador, miren, hemos obtenido 1.540 millones de dólares de descuento. Y es verdad, pero al inicio. Pero hay que considerar también las otras variables. Por ejemplo, no les dicen a los ecuatorianos que ahora el Ecuador tiene que pagar intereses por 10 años adicionales a lo que venimos pagando. La renegociación crea 10 años más de pago de intereses. Entonces, tenemos que ampliar el pago de intereses por 10 años. Cuando usted considera todas estas variables, la del ahorro de 1.540 millones por un lado, pero por otro lado, que tenemos que pagar 10 años más de intereses y los intereses más altos se dan al final del periodo de pago en la renegociación. Cuando usted considera todas estas variables, el resultado final, ¿cuál es? No es 1.540 millones de dólares. El resultado final, nominal, o sea, en dólares del flujo, es 910 millones de dólares de ahorro, no 1.540. 910 millones de dólares, pero en 20 años, Fernando. Eso significa un ahorro de 45 millones de dólares anuales. Eso significa 3.8 millones de dólares mensuales. 45 millones de dólares anuales por 20 años, ¿respecto de qué? Pues
respecto de una deuda de 64.500 millones de dólares, que es lo que debemos en total. Entonces, sería interesante que cuando le dicen al país, saben que tenemos un descuento en el capital, nos han perdonado 1.540 millones de dólares. O cuando el señor Moreno dice que este es un legado histórico, esto no tiene de histórico, no tiene nada menos de legado, ¿no? Y le dicen al ecuatoriano, a los ecuatorianos, tenemos un ahorro de 1.540 millones. También deberían decirle, pero ustedes ecuatorianos van a pagar 10 años más de lo que estaba previsto pagar. Economista Flores. Esa parte no nos cuenta. Entonces, en el cálculo final, el resultado es el que yo le acabo de señalar. Estamos conversando esta tarde con el economista Marco Flores Troncoso, es ministro de Finanzas y secretario ejecutivo del Foro Económico y de Finanzas Públicas. En todo caso, esas medias verdades como que se ha hecho institución en el gobierno. Medias verdades se ha dicho en la pandemia, medias verdades se habla en el asunto de la deuda externa, medias verdades se habla en muchos ámbitos de la economía y de la política del Ecuador. Entonces, yo le preguntaba, e insisto en la pregunta, ¿por qué esa actitud del gobierno? ¿A quién se está favoreciendo? ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues dice, habrán ecuatorianos tenedores de bonos, pues, de economista Flores. Bueno, ustedes pueden fácilmente quiénes son los que salen a aplaudir estas medidas, quiénes son los que le aplauden y le sostienen a Martínez. Pero déjeme decirle algo más que es crucial, sumamente importante, que también es importante que sepamos los ecuatorianos. Hay un elemento aquí que no se le cuenta al país, que es sustantivo. A los economistas del Foro de Economía no nos van a engañar. Tampoco van a engañar a otros economistas ni a la academia. Déjeme darle, no uno, dos elementos que son cruciales. Esta reestructuración ha sido llevada en secreto. El Foro de Economía pidió que se transparenten las condiciones de negociación. No hay motivo para no haberlo hecho. Argentina, desde el día 1, el presidente de Argentina explicó las condiciones de la oferta argentina, de la propuesta argentina a los tenedores de los bonos. Junto a su ministro de Finanzas, Martín Guzmán, el presidente Fernández hacía ruedas de prensa semanalmente para ir informando el desarrollo de las conversaciones. Y no solo eso, sino que en Argentina, el Senado argentino tiene que aprobar la propuesta. Sí, los argentinos estuvieron en conocimiento pleno de lo que estaban proponiendo y lo que estaban negociando. Pero además hay una cosa que es sustantiva. El exteriorizar a la opinión pública, el poner sobre la mesa las condiciones que mi país está proponiendo a los tenedores de bonos, es dar la oportunidad para que opine la academia, para que opinen los economistas, para que opinen la gente entendida, para que opinen los periodistas, incluso los buenos, pocos pero buenos asambleístas que sí hay en la asamblea. Esa oportunidad se nos negó a los ecuatorianos. Aquí nadie tuvo la oportunidad de contribuir con criterios, decir, ¿saben qué? Exijamos más por aquí, el Ecuador necesita esto, hagamos esta otra cosa, unámonos todos y presentemos una propuesta como un acuerdo. Lo que hizo el señor Martínez fue ir a contratar una empresa internacional, se llama Lazar Freres, para que le dé renegociando. Ellos son los que hicieron esto junto con el apoyo de Citigroup. Y los ecuatorianos nos venimos a enterar, y la academia se viene a enterar, y los economistas nos venimos a enterar. Cuando esto estaba hecho, cuando era una cosa juzgada, nos vienen a contar los resultados. Ese secretismo, esa falta de transparencia es absolutamente negativo. Nos quitaron la oportunidad de tener una mejor renegociación, de opinar y de mostrar un país consolidado a través de una tesis nacional. ¿Por qué? Porque decidieron así hacer. Punto número 2. Y esto también es sumamente importante. Aquí hay que recordar que pocos días antes la renegociación se inicia literalmente la primera semana de abril. Pero el 24 de marzo, según dijo el ministro de Finanzas, pagó los bonos 2020. El Ecuador tenía hasta esa fecha 11 paquetes de bonos diferentes. Uno de esos bonos eran los bonos 2020. La cotización de los 10 paquetes de bonos en promedio, con excepción de los bonos 2020, la cotización, el precio de mercado, el precio nominal de mercado, era 35%. Tenía un descuento del 65%. El señor Martínez escogió los bonos 2020 y pagó al 100% del valor nominal los bonos 2020. Solamente ese paquete, cuando todos estaban al 35%. La pregunta es, ¿debía haber pagado? No, no debía haber pagado. Ya se fue por encima, perdónenme un ratito, esto es crucial, ya sabemos que se fue por encima de la pandemia.
que no usó el dinero para salvar las vidas de las gentes y hacer lo que había que hacer al interior del país. Pero si ya llegó a semejante decisión, ¿cómo se le ocurre pagar los bonos 2020 si todos los otros no los iba a pagar porque sabía que iba a reestructurar? Tenía que meterlos en la reestructuración, en el paquete de reestructuración. Luego, cuando se inician pagados 340 millones de dólares en los bonos 2020, en medio de la pandemia y de la crisis, luego se produce otro hecho insólito. Es que en medio de la reestructuración adelanta dos pagos y paga a Goldman Sachs y a Credit Suisse dos operaciones crediticias que se vencía la una en el año 2022 y la otra en su totalidad se vencía el año 2023. Es decir, operaciones se vencían 2 años más tarde, las prepaga y entrega 900 millones de dólares adicionales. Si usted suma los dos pagos, tiene 1.300 millones de dólares pagados en medio de la reestructuración, en medio de la renegociación, como usted lo quiera poner. En medio de la pandemia. Esto, ¿a quién realiza los pagos de los 900 millones? Digo, a Goldman Sachs y Credit Suisse y el banco Credit Suisse. Pero resulta que los dos bancos son importantísimos tenedores de bonos ecuatorianos. Ellos tenían posiciones fuertísimas de bonos ecuatorianos y a ellos les paga, solo a ellos, en las narices de los otros. Entonces, cuando nosotros vemos la totalidad de los pagos en el Foro de Economía y vemos que sumaban alrededor de 1.300 millones, que no los debía haber pagado, se le arranca la oportunidad al Ecuador de tener una mejor cotización y una mejor renegociación. ¿Por qué? Porque el momento que el Ecuador se sentaba a renegociar, que debía haber sido un equipo de economistas ecuatorianos, ya vamos a hablar de eso. El momento que el Ecuador se sentó con los negociadores, tenía que decirles: señores negociadores, Ecuador tiene aquí encima de la mesa 1.300 millones de dólares. Y estos 1.300 millones de dólares deben entrar en la renegociación, pero ¿ustedes qué me dan? ¿Cómo me ayudan un poco más en la tasa de interés? Ayúdenme un poco más bajándome la quita, aumentenme la quita, la merma del capital. Economista Flores. Porque yo, Ecuador, estoy poniendo aquí en la mesa 1.300 millones, pero resulta que no pusimos un centavo porque pagaron a los bonistas. Entonces el Ecuador pierde la oportunidad de tener una mejor negociación y de conseguir, por ejemplo, los argentinos han conseguido, mientras el Ecuador baja la tasa de interés del 9.2% al 5.3%, los argentinos la bajan al 3.1%, la tasa de interés. Lo que les estoy diciendo es que había elementos necesarios y suficientes para tener un mejor resultado para las familias ecuatorianas, con la combinación de estos 4 factores de los que hablé al principio. Economista Flores, o sea, hay suficientes elementos para decir, yo me permitiría decir, con todos los elementos que usted habla, hay una especie de traición a la patria, pues. Uno, pagar en plena pandemia. Otro, hacernos los cumplidos y pagar al 91%, cuando podíamos habernos aprovechado, por decir de alguna manera, la pandemia y los tenedores y la gente de afuera no estaba pidiendo que le paguemos. Ellos estaban considerando el asunto de la pandemia y la situación. Pero yo pregunto otra vez, insisto, economista, ¿por qué esa actitud? ¿A quién se beneficia? ¿Qué tipo de comisiones puede haber? O sea, si no se justifica, tan bondadosos, tan generosos, tan cumplidores, y tan, alguien de mi abuelito, mi mamá diría, tan generosísimos con plata ajena. Déjeme decirle lo siguiente. El precio de los bonos es uno de los 4 elementos. Hay que considerar los 4 elementos, la combinación de los 4 que señalé hace un momento. El precio de los bonos, el plazo, la tasa de interés o cupón, como se llama, y el periodo de gracia. Es la combinación de los 4. No se puede tomar un solo elemento, en este caso, el precio de los bonos o solo la tasa de interés. Los 4 son los que hay que, esas son las 4 cartas que hay para jugar en una renegociación. Y eso me define mi juego y mi resultado. ¿Por qué hizo esto el gobierno ecuatoriano? Más bien dicho, Martínez. Porque la responsabilidad es de Martínez. Y yo creo que aquí el primer engañado es Moreno. El que él no lo acepte es otra cosa. Pero, ¿por qué se presenta al Ecuador en la forma en que se está presentando? Bueno, ellos lo sabrán y algún momento creo yo que tendrán que explicarlo al país cuando tengan ellos que aclarar qué es lo que hicieron con la renegociación y tengan que aclarar otros aspectos. Los ecuatorianos sabemos y hemos escuchado un proverbio o una reflexión popular que dice: la justicia comienza por casa.
Lo más grave probablemente de todo esto es haber realizado los pagos cuando aquí la gente se caía muerta en las calles, cuando aquí la gente no tenía atención médica, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, mire usted los problemas que hay aquí para pagar a los ecuatorianos. Como dijo alguna vez Mario Centeno, el ministro de Finanzas de Portugal, quien es un economista admirable, que ha llevado adelante una política que le ha servido a su país y le ha sacado a Portugal del hueco donde estaba. Le hicieron una pregunta y le dijeron, bueno, usted va a solucionar y a rescatar a la Portugal del déficit fiscal. Y él contestó y dijo, primero voy a rescatar a las familias portuguesas y luego me voy a encargar del déficit. Y así fue, así fue. Y hoy Portugal es lo que es a pesar de la pandemia. Aquí la justicia ha comenzado por afuera y luego por el Ecuador, cuando, como todos hemos visto y todos hemos presenciado, la crítica situación en que se encontraba el sistema de salud ecuatoriano, entre otras cosas por la destrucción del empleo en el sector de la salud y la destrucción de la inversión en salud, como muestran los indicadores. El punto nuestro es, le vuelvo a ratificar, la reestructuración de la deuda es absolutamente indispensable, siempre fue necesaria, nosotros mismos la planteamos, pero no es suficiente. Lo crucial aquí es generar políticas de reactivación económica para tener crecimiento económico y poder salir de este hueco. Es un elemento necesario, no suficiente. Nos otorga liquidez, nos otorga dinero, no nos otorga $2. Lo que nos da es un desahogo financiero para evitar... Economista Flores, con lo que usted dice, a mí particularmente me da miedo que vaya a renegociar con los chinos, pues, con estos antecedentes, que no defienden los intereses del país, que no utilizan los 4 elementos que usted plantea para una renegociación. Me da miedo, pues, renegociar con los chinos. ¿Qué piensa usted? La propuesta del Foro de Economía fue hace 30 meses, desde hace 30 meses, porque la hemos repetido como 20 veces. La propuesta del Foro de Economía fue renegociar esta deuda, pero también renegociar con los acreedores chinos y tailandeses. ¿No ven que estos acreedores tienen atrapado el petróleo ecuatoriano? El 98% del petróleo está atrapado hasta el año 2024. Y ahora se anuncia un nuevo crédito que, como ya no hay más petróleo, lo que va a hacer es prolongar el atrapamiento unos 2 años más. Y el problema es que no le queda prácticamente petróleo al Ecuador para venderlo en el mercado spot directamente los ecuatorianos. Porque cuando Petroecuador vende en el exterior, obtiene mejores precios, obtiene mejores condiciones para el Ecuador y le beneficia al Ecuador. Pero si no tiene petróleo porque está atrapado, ¿qué va a vender? No tiene que vender. Entonces, la propuesta fue también reestructurar con los chinos. Pero aquí se han arrodillado ante los chinos para recibir este crédito y no le han hecho la propuesta sustantiva a los acreedores chinos y tailandeses, que era reestructurar la deuda. La deuda que el Ecuador tiene con estos acreedores es deuda contraída en dólares, en dinero, y deuda que se paga con petróleo. Aproximadamente la deuda en dinero está en 5.600 millones, me parece. No, pero también pagamos con embarques petroleros. Esta es una de las cosas que había que hacer, la renegociación de los contratos petroleros, que parece ser que el ministro Ortiz lo va a realizar, y en buena hora si es que lo hace. Si todo esto formaba un paquete de conjunto para desahogarle al país, porque usted no puede sostener una economía con más deuda y más impuestos. La inversión pública en el Ecuador, que es un motor sustantivo de la economía, el otro motor es del sector privado, la inversión pública en el Ecuador, no es que está reducida, sino destruida. Y le voy a decir con nombres, pelos y señales, y la destruyó directamente Martínez. Él es el que la destruyó en los últimos 2 años. Entonces, desgraciadamente, las cosas que se han dado aquí en el Ecuador, el manejo de la economía le ha llevado al Ecuador a una situación en que con la pandemia todos los indicadores han sido todavía mucho más dañados. Un solo indicador que presenten de beneficio para las familias ecuatorianas. Mire cómo está el empleo y el desempleo, la contracción económica, la pobreza, el aumento del trabajo infantil. En general, la situación de las familias que están angustiadas perdiendo los ingresos. Economista, a eso quiero ir. Con este panorama, pensando que el 2020 terminará con menos 11 de decrecimiento en la economía nacional, ¿qué país le van a entregar al próximo gobierno? ¿Y qué puede hacer el próximo gobierno? Lo importante no es el país que le entrega al próximo gobierno, sino la situación en que tienen a las familias. La gente, la familia. El gobierno lo que tiene es que administrar una desgracia. Pero son las familias las que nunca han salido de las desgracias y las que están viviendo. Los hombres y mujeres ecuatorianos que tienen derecho a mejorar su situación y que tienen derecho a tener un país que les ofrezca oportunidades. ¿Para qué es la economía, Fernando?
¿Para qué es la buena economía? La buena economía está hecha para que la gente se alimente mejor, para que tenga un mejor cuidado de salud, para que haya una seguridad social que le garantice en la vejez, para que haya seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Para que haya mejor educación y mejor nutrición para los niños, para que la gente tenga posibilidad de ahorrar. En el Ecuador no tiene capacidad de ahorro el 80% de la población. La buena economía es la que logra estos objetivos. Y si no los logra, no es ni buena ni sirve para nada. Y esta economía de estos señores, particularmente en los últimos 2 años, ha servido para esto. Absolutamente para nada. Economista Flores, para terminar, el futuro es pandémico, llamaría yo. El futuro realmente es tétrico para las familias ecuatorianas. No, la ventaja es que, la buena noticia es que todo esto se puede revertir. Pero para poder revertir usted necesita una política económica 180 grados diferente, totalmente distinta. Porque lo que estamos viendo es en contravía. Si usted tiene que dar la vuelta y ir por el otro camino. ¿Y cuál es este gobierno ya no lo va a hacer eso, por supuesto. No lo va a hacer. 8 meses y algo más. ¿Quién no va a hacer eso? No solo que no lo va a hacer, sino que uno de los compromisos que firma Martínez en la renegociación es un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a pedir nuevas medidas de ajuste. Este mes tienen que firmar eso. No, ya, bueno, la renegociación dice, el texto de la reestructuración de la deuda dice que el Ecuador debe tener un acuerdo con el fondo y que si no lo tiene, no funciona la reestructuración, se cae. Es decir, a eso se comprometió Martínez. ¿Usted se acuerda que el 19 de marzo del año pasado se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario? El Fondo Monetario dijo, yo voy a dar 4.200 millones y otros multilaterales van a dar 6.000. Ustedes, los ecuatorianos, van a recibir 10.200 millones de dólares. Entonces Martínez salió y el señor Raiz del Fondo Monetario también salió y dijo, y ya no van a necesitar ir a los mercados. Ya, sí se acuerda, ya no van a necesitar endeudarse porque con esta plata ustedes salen de los problemas. A día seguido, el Foro de Economía dijo que los términos del acuerdo eran inviables. Eran inviables económica y socialmente. Eran distintos de la realidad social y económica del país y que el acuerdo estaba condenado al fracaso. ¿Cuánto duró el acuerdo? 1 año, porque el 30 de abril Martínez envió una comunicación al fondo diciendo que el acuerdo había terminado. ¿Y cuánta plata recibimos los ecuatorianos de los 10.200 millones? El Fondo Monetario, que ofreció 4.200, nos dio 1.400 millones. Y de los otros 1.500, en total de los 10.200, el Ecuador recibió 3.000, pero nos quedamos con las medidas de ajuste. Y ya terminó ese acuerdo, ahora vamos por otro. Ese otro va a insistir en medidas de ajuste. ¿Por qué? ¿A quiénes les interesan las medidas del ajuste? A los tenedores de la deuda, pues. Porque si usted me dice que las medidas de ajuste son para arreglar las finanzas públicas están en ruinas. No hay ni para pagar los sueldos. No han arreglado nada. Con el tal programa del Fondo Monetario no arreglaron nada, todo se ha empeorado. Y la pandemia remató las cosas. Entonces, economista Flores, para concluir, en todo caso, yo deduzco de sus palabras que el gobierno nos ha mentido con el señor ministro Martínez a la cabeza. No hay ningún logro sustancial. Yo recuerdo muy clarito, por ejemplo, cuando fueron a Estados Unidos, en Washington, la fotografía, vinieron saltando porque ya hubo la fotografía de Moreno con Trump y todo eso. Nos han mentido. Nos están endosando al próximo gobierno y a los próximos gobiernos los problemas y el hambre de los ecuatorianos. Simplemente para terminar, o sea, en pocos segundos de economista Flores, ¿usted le ve una posibilidad cierta para el 2021? ¿Qué espera el Ecuador? Porque este rato estamos esperando que acabe la pandemia, ojalá, que salga la vacuna, ojalá, y que las elecciones de 2021, no sé si haya un mecenas, un santo que pueda salvar al Ecuador. No se requiere ni un mecenas ni un santo, se requiere una persona, en primer lugar, que tenga integridad, pero no solo integridad, sino que no sea un improvisado, que tenga capacidad, conocimiento. Es el mundo del conocimiento que se está viviendo. Usted no puede venir a improvisar aquí, voy a ver qué hago porque no sé qué hacer. Se necesita una persona con conocimiento y con experiencia. Necesita un verdadero líder, y no solamente en la presidencia, en la vicepresidencia, en la asamblea, en las prefecturas, en los municipios. Los ecuatorianos tenemos que aprender a elegir bien y a exigir esas condiciones a través de las formas que hay para poder exigir esas condiciones expuestas ante el país. Pero, mire, no importa lo que diga el gobierno, no importa lo que digamos nosotros, no importa lo que diga ningún economista. La gente sabe cuál es su real situación. Yo no tengo que contarle a la gente si está mejor o peor. La gente sabe. Entonces, aquí mañana el gobierno
o cualquier economista puede salir a decir cualquier cosa, como estos economistas aplaudidores salen a aplaudir en los canales de televisión que aplauden todo el tiempo, ¿no? Que son como la casa de ellos. No importa lo que digan, son los resultados los que cuentan y eso lo sabe la gente. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, ¿hay posibilidades de salir? Sí, señor. El Ecuador tiene de sobra recursos naturales para salir. Minería, mire la riqueza minera que tenemos, la riqueza petrolera. Hay que defender la riqueza ictiológica que la están destruyendo estas embarcaciones que están frente a las costas ecuatorianas. Tenemos una riqueza medioambiental porque tenemos aquí 10 generadores eléctricos, ¿no es cierto? ¿No? Pero no solamente que tenemos eso, tenemos telecomunicaciones. Los sectores estratégicos, en definitiva, son los que nos deben permitir salir adelante con la dirección correcta. Para eso hay que elegir los líderes correctos. Eso lo han hecho otros países que han salido de crisis peores. Y verá usted cómo esta economía se recupera. El mensaje que le quiero dar a las familias ecuatorianas es que toda la desgracia que se ha estado viviendo y que ha sido agravada terriblemente por la pandemia, nosotros tenemos salida y podemos salir. Lo que hay que hacer es escoger bien a la gente, escoger bien a los conductores. Aquí no se trata, Fernando, y con esto concluyo, de mejorar un poquito el déficit, reducir un poquito el déficit, tener un poquito de crecimiento económico. Aquí se trata de que hayan unos liderazgos que le permitan llevar a su pueblo por la ruta del progreso sostenido, encarrilar al Ecuador, es decir, a las familias residentes en el Ecuador, encarrilarlos por una ruta de progreso sin regresar a la miseria. El combate a la miseria tiene que ser directo y frontal. Para eso es la buena economía, pero pensando en el bien común, no entregando la economía al manejo de unos pocos. Entonces hay que tener alguien que piense en el país, que piense en los 17 millones de ecuatorianos, porque no sé, al mirar la esquina podemos ver al señor Martínez trabajando tal vez en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano, porque de lo que yo recuerdo, economista Flores, muchos de los funcionarios de economía del Ecuador han ido a estos organismos internacionales, seguramente porque hicieron bien los deberes para ellos y no necesariamente para el país. Gracias, economista Flores, muy amable por su tiempo y por sus comentarios esta tarde aquí en GAFA TV Ecuador para Ecuador y el mundo. Señoras y señores, volvemos el día de mañana con otro diálogo para reflexionar, para pensar en nuestro país y para nuestro país. Gracias, economista Flores. Buenas tardes. Muy honrado. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.